Estamos medio extenuos, Así que ya vamos a ver cómo arreglamos algunas cositas. Dios le bendiga, estamos dando comienzo a nuestro servicio, de hecho al mensaje, mejor dicho, de este día domingo 3 de mayo del año 2026. Asamblea Cristiana Pentecostal, Templo Adonai de la ciudad de General Roca. Bien, hermanos, ya hemos tenido el tiempo para escuchar oportunidades, alabanzas, hemos orado, hemos cantado, tanto los niños también que están siendo enseñados, como todos los que estamos aquí a la hora de la palabra. Como siempre, hermanos, el menos movimiento posible. No digo que no lo haga, solamente que digo el menos, porque hay situaciones que no puede evitarse. Quiero compartir la palabra del Señor después de este saludo también a nuestras redes sociales. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 23. Vamos a leer del verso 44 al 46. Ahí queda el texto bíblico, el texto base, que en este día vamos a estar leyendo y dando comienzo al mensaje que hemos preparado para este día, para esta ocasión. Volvemos a repetir Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 44 al 46. Vamos a leer estos textos bíblicos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dice así los textos. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Padre, te damos las gracias por tus misericordias. Me es necesario volver, Señor, a orar. Me es menester, Señor, volver a invocar tu nombre en esta oración, para rogarte, Señor, para suplicarte que de mí tengas misericordia. Y también, Señor, de quienes están hoy bajo este techo de este templo Adonai, en forma presencial, Señor, para alabarte, glorificarte y para oír el mensaje que esta noche hemos preparado para tu iglesia y para todo aquel que el día de mañana pueda ver esta predicación a través de nuestras redes sociales. Padre Celestial, reconociendo mis limitaciones, te pido, Señor, que pongas tu gracia sobre mí, que toda palabra que salga de mi boca sea, Señor, para edificar, Señor, el corazón de mis hermanos. Sea una palabra, Dios mío, para aliviar. Sea una palabra, Señor, para restaurar. Sea una palabra para salvar. Sea una palabra para sanar. Sea una palabra para consolar. En el nombre precioso de Cristo. Señor, echo por tierra toda obra del enemigo. Señor, toda obra, todo trabajo oculta, todo, Señor, aquello que está en contra de lo que nosotros tratamos de llevar adelante. Señor, todo espíritu contrario, Dios mío, lo reprendemos en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y la gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. El tema de esta noche se llama La locura de la cruz.
Hermano, vamos a hablar cómo al apóstol Pablo Dios le revela el mensaje de la cruz. Hermanos queridos, vamos a ir con la primera revelación que el apóstol Pablo, hermanos, recibe de parte del Señor. Dice el apóstol Pablo en un momento: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol le escribe estas palabras que yo acabo de leer a la iglesia de Corinto. Y vuelvo, hermanos, nuevamente a tratar de masticar lo que Pablo dice, de pensar, de sacar una evaluación, hermanos, de detenerme para no pasar rápidamente por este texto, puesto que es el texto que abre, hermanos, la primera revelación en este sentido, en el orden que yo tengo para predicar: el Cristo crucificado. Esa es la primera revelación, el Cristo crucificado. Pablo dice: he estado con ustedes, he venido a estar entre vosotros, me he propuesto no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Por lo tanto, la primera revelación que Pablo recibe es al Cristo crucificado. Y digo revelación. ¿Por qué vamos a ocupar esta palabra revelación? Porque el apóstol Pablo no conoció en forma personal a Jesús. Pablo, hermano, no anduvo con Jesús. Pablo, hermano, no vio personalmente a Jesús. Pablo no escuchó personalmente los consejos de Jesús. Pablo, hermanos, no vio con sus ojos milagros que el Señor Jesucristo haya hecho en su ministerio terrenal. Pablo, hermanos, no estuvo en la Santa Cena o la Cena Pascual. Por lo tanto, hermanos, estamos frente, y quizás muchas personas por ahí se confunden o desconocen y creen, hermanos, que el apóstol Pablo anduvo con Jesús, conoció a Jesús, y no es así. Saulo, hermano, no conoció a Cristo. Saulo no anduvo con Jesús. Saulo no vio los milagros que Jesús hizo en su ministerio terrenal. Por lo tanto, todo lo que Saulo en su momento, hermano, al convertirse al evangelio, recibe es la visión que Cristo le da. Es en la conversión, hermanos, en la que el Señor Jesucristo se le manifiesta a Saulo camino a Damasco. Ustedes conocen esa historia. Hermano querido, déjemelo ahí si es necesario, para que no esté parado tanto rato. Entonces, Saulo, hermanos queridos, en la conversión camino a Damasco, el Señor se le aparece resucitado, y es en ese momento, hermanos, que Saulo llega a conocer a Cristo. ¿Se acuerdan las palabras que Saulo escuchó en ese día? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón, le dijo el Señor. Y ahí estaba tirado en el suelo Saulo, ciego en la carne, llevado, hermano, a Damasco, y más tarde, hermanos, un varón de Dios, hermanos, lo unge para que, hermanos, las escamas que habían cubierto los ojos de Saulo se salieran, se desprendieran de sus ojos, para que él volviera nuevamente a ver después de varios días. Esa es la conversión de Saulo. Esa es la manera como el Señor se presenta a Saulo, el Cristo resucitado. Por lo tanto, si Pablo, hermano, nos va a hablar de la cruz, no es porque él haya sido testigo directo, sino porque vino una visión, porque Dios, porque Cristo en este caso, le reveló a su siervo todos los detalles, y es por eso que el apóstol escribe con tanta autoridad sobre la locura de la cruz. El apóstol Pablo menciona sobre esta materia y dice, recordando las palabras del Señor Jesucristo que le habló: he aparecido a ti, son palabras de Jesús a Saulo, para ponerte por ministro
y testigo de las cosas que has visto. Visión, porque él no estuvo presente, por lo tanto, si ha visto algo, ha sido porque el Señor se lo ha permitido. Y agrega las palabras de Jesús a Pablo en este caso: y de aquellas en que me apareceré a ti. Significa que el Señor dejó la puerta abierta. No solamente, hermano, Saulo ha visto lo que ya el Señor le mostró, sino que también hay cosas más que el Señor le va a seguir mostrando, revelando al apóstol Pablo. Entonces, entendiendo esto, hermano, el primer punto de la revelación que estoy mencionando es el Cristo crucificado. El Cristo crucificado es el tema único y fundamental del Evangelio. ¿Por qué, pastor? Y lo demás, todo lo demás es fundamental. Pero si no hay cruz, si no hay crucifixión, nada de lo demás se podría haber desarrollado. No hay resurrección si no hay primero el Calvario, si no hay primero la crucifixión. Por lo tanto, el mensaje de la cruz se vuelve en el Evangelio del reino el mensaje fundamental que el hombre tiene que conocer acerca del crucificado, acerca del Cristo muerto en el madero, acerca del Hijo de Dios crucificado. Es el Cristo, es el Mesías prometido que fue colgado en un madero. Es el, hermanos, es el despreciado de Isaías 53. Es el desechado, es el varón de dolores, es el azotado, es el herido, es el abatido, es el molido por nuestros pecados, es el angustiado, es el cordero, es la oveja que no abrió su boca ante sus trasquiladores. Pablo escribe, o el libro de los Hechos, mejor dicho, porque Pablo esto no lo escribe, sino son los apóstoles. Son en el tiempo de Pedro y Juan, al comienzo de la iglesia. Nuestros queridos apóstoles dicen: este Jesús, hablándole a la gente, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Los apóstoles comparan a Cristo como esa piedra reprobada, esa piedra desechada. La locura de la cruz, el Cristo crucificado, el Cristo muerto, el Cristo colgado en el madero, el mensaje de la cruz, la locura del mensaje de la cruz. Poder creer en este mensaje y aferrarse a este acto de sacrificio inconmensurable que vamos a seguir desarrollando. La primera revelación es el Cristo crucificado. Pablo le dice a los corintios: hermanos, yo no he venido aquí a saber una cosa que acá o detalle de esto otro, que seguramente, hermanos, sabemos perfectamente que después Pablo tuvo que enterarse de muchas cosas en la iglesia de Corinto. Pero Pablo, hermanos, les comienza diciendo del comienzo de la carta: no me he propuesto saber entre vosotros cosa alguna, sino, dice Pablo, haciendo una diferencia y destacando esta segunda parte por sobre la primera, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, para Pablo no había nada más importante. No había cagüín, no había chisme, no había acusaciones, situaciones de la iglesia que superaran la importancia del mensaje del crucificado.
Para Pablo el mensaje del crucificado estaba, hermanos, más alto que toda cosa alguna. Vaya pensando si estamos nosotros en esa condición. Vamos pensando y evaluando no solamente lo que Pablo dice para los corintios. Vamos pensando si nosotros también podemos aplicar esto a nuestra vida diaria. Si podemos aplicarlo a nuestro presente como creyentes. Si es para nosotros, hermano, lo más importante, el Cristo crucificado por sobre cualquier otra cosa que podamos nosotros enterarnos. ¿Se da cuenta que hoy día nuestros oídos, hermanos, se inclinan rápidamente a tantas cosas? Y el mensaje del crucificado queda en la nebulosa. De hecho, hay muchos creyentes que caminan años en el Evangelio y todavía aún no saben, no conocen, no entienden, no valoran, no estiman lo que es el mensaje del Cristo crucificado. ¿Estará usted entre esos creyentes? ¿Será alguno de esos tipos de personas en la iglesia? Le hago una pregunta, no le hago una acusación. Pero a veces, hermanos, entre las sillas nos camuflamos, nos escondemos, hermanos, pero cada uno debe saber en conciencia si podemos nosotros ponernos en la posición de esta primera revelación. El Cristo crucificado. ¿A quién le predico yo? Naturalmente Pablo le habló a los corintios. Y Pablo, hermano, le habló a la gente, hermano, que se supone que eran cristianos. ¿A quién le hablo yo este día domingo 3? A un grupo de personas que se supone que son creyentes. Que hace algunos minutos estábamos cantando unos coros. Y que hace unos minutos más a tarde estamos cantando un himno que incluso una de las estrofas hablaba del Cristo crucificado. ¿Será para nosotros en nuestra vida de creyente el mensaje, el Cristo crucificado? ¿O queda ese mensaje en la nebulosa? ¿O queda ese mensaje, hermano, a trasmano? Dios, hermano, le revela a Pablo que el mensaje principal del reino de los cielos es el Cristo crucificado. La segunda revelación que Pablo recibe es que somos crucificados juntamente con Él. Ahora el apóstol Pablo nos lleva no solamente a mirar al Cristo crucificado, sino que ahora en esta segunda revelación que Dios le da, es que nos lleva a unirnos junto a Cristo, a ser crucificado. Aquí se pone pesada la pista para muchos de nosotros, pero vamos a enseñar. Y por lo tanto, somos crucificados juntamente con Él. Esa es la segunda revelación. A morir con Cristo. Esa es la invitación. Esa no es la obligación. Es la invitación. Ahora, hermano, el Cristo crucificado, pero la segunda revelación ahora es morir junto con Él crucificado. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Hermanos, dejamos de ser meramente testigos de sus padecimientos. Dejamos de mirar de lejos a aquel que fue clavado. Dejamos de ver la muerte del otro. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, los hombres llevaban sus corderos para el día de la expiación. Como algunos de ustedes ya han estudiado este tema, lo van a entender sin ningún inconveniente para no entrar en tantos detalles. Pero los pecadores, los hombres que querían ponerse a cuenta con Dios, llevaban un cordero que los sacerdotes examinaban
y si estaba y cumplía con todas las exigencias, el cordero era sacrificado, era degollado y entregado al sacrificio de las brasas encendidas como holocausto, como expiación completa. En la Pascua, las familias podían comer parte del cordero. De hecho, tenían que comerse el cordero completo en la Pascua. Pero en el sacrificio de la expiación, hermanos, el cordero se sacrificaba por completo. Entonces, el oferante, el que llevaba el animal, se convertía en testigo de la muerte de ese inocente animalito. Se convertía en testigo de la muerte, del sufrimiento de aquel animal que moría por él. Ahora, en el tiempo de la iglesia y en el tiempo de la gracia y en el tiempo de esta revelación, ahora el Señor le revela a Pablo no solamente ser testigo del sacrificio de Cristo, sino que ahora el apóstol Pablo recibe la invitación de morir juntamente con Cristo. Eso es lo que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Santiago y Juan o Jacobo le dijeron un momento al Señor Jesucristo que cuando llegue el día en que tú establezcas tu reino, que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. Y el Señor les dijo, si ellos estaban dispuestos a beber de la copa que Él iba a beber y del bautismo con el cual Él también iba a ser bautizado. Y los hombres le dijeron sí. Entonces el Señor le dijo, ok, estoy parafraseando el texto. Le dijo, ok, entonces van a beber de la copa que yo voy a beber y van a ser bautizados con el bautismo del cual yo voy a ser bautizado. Estaba diciendo, en otras palabras, que si ellos querían alcanzar el reino, tenían que vivir con Él, tenían que padecer con Él, no tenían que constituirse en menos testigos del sacrificio de Cristo, mirando de lejos con una lágrima, sino que ahora la revelación se iba profundizando. Lo que el Señor Dios estaba exigiendo era más que ser solo testigos lejanos de aquel que murió sufriendo en el Calvario del Gólgota, sino que ahora, hermanos, el mensaje de la revelación que recibe Pablo es morir no solamente por Él, sino que dice Pablo, juntamente con Él. Eso es difícil de entenderlo en este tiempo. ¿Sabe por qué es difícil de entenderlo? Por una razón muy simple: nuestra condición espiritual en la que estamos. La condición espiritual en la que nuestra iglesia está le es difícil, porque esto no solo se entiende desde la explicación teológica, sino que también se debe entender desde la experiencia. Se debe entender desde la vivencia. Y cuando tenemos gente en nuestras iglesias con un nivel espiritual medianamente bajo, este tema, hermanos, es incomprensible, porque nos falta una parte que es la vivencia, que es la experiencia, que es estar caminando, hermanos, cerca de Dios, que es vivir una vida personal, que es vivir una vida particular cerca de la intimidad con Dios. Y eso no se consigue con 1 hora o 2 horas en la iglesia. Usted puede aquí emocionarse, pero más tarde todo se va a olvidar. Usted puede llorar aquí en la iglesia, pero el día mañana, lunes, lo que aquí usted vivió se le olvidó. ¿Sabe por qué? Porque no hay una sucesión en la práctica continua
O sea, yo no vengo a la iglesia recién a enterarme, especialmente gente cristiana. Porque si viene un pecador que no conoce a Dios, bienvenido. Pero estoy hablando a la gente, hermanos, que se conecta el día domingo con la espiritualidad. Y el resto de la semana no hay espiritualidad. El resto de la semana, hermanos, pasa lleno de tantos afanes, de tantas otras preocupaciones que son terrenales. Entonces es difícil entender desde la experiencia lo que Dios le revela a Pablo cuando le dice que no solamente tiene que mirar de lejos la cruz, sino que ahora Dios lo invita a morir juntamente con Él. ¿Quién lo puede entender? Con los niveles espirituales que hoy día nosotros vivimos. Es difícil. ¿Por qué razón? Porque, hermano, el morir en la cruz con Cristo significa la total rendición de mi vida. Es rendirme a Cristo. En otras palabras, es mi yo, ese yo que algunos entienden y otros no entienden. Porque la verdad es que yo estoy convencido de que no toda la gente entiende, pero me esfuerzo por explicarlo. El yo, hermanos, es justamente lo que se revela a Dios. En otra palabra, el ego, que es una palabra que me parece que es en términos griegos. El ego, el yo, lo que se revela a Dios, lo que está en contra de Dios. El hombre sin Dios es un hombre que dice que está muerto en sus delitos y en sus pecados. La persona, hermano, vive del alma, cuerpo y alma. Su espíritu está muerto. Cuando Dios viene a la vida de un pecador o viene a la vida de un ser humano, el Espíritu Santo le vuelve a dar vida a ese espíritu que está en nosotros. Y ahí nos convertimos en hombres espirituales ante el Señor. No somos almas en pena, no, somos gente de carne y hueso, pero que nuestra alma, que nuestro ego, que nuestro yo está bajo el gobierno del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos vivimos una vida así? ¿Cuántos vivimos? Dice que las cosas de Dios para el hombre natural son locura, pero para el espiritual, ¿qué es lo que son? Nuestra condición, hermanos, en la que nosotros permanentemente vivimos. Por eso yo le digo una cosa: en el arrebatamiento van a ser muy pocos los que realmente se van a ir. Si hay un arrebatamiento, hermanos, son muy pocos. Las profecías de Apocalipsis señalan que va a haber una multitud enorme de gente que no se va a ir. Que no se va a ir. Porque nosotros nos convertimos a Cristo de una manera muy especial. Nos aceptamos a Cristo, pero no lo aceptamos como Rey y Señor de nuestras vidas. Si en el fondo, seamos sinceros, todos nosotros, incluyéndome a mí, la mayoría de lo que nosotros hacemos en nuestra vida personal, hermano, nosotros, hermano, hacemos lo que nosotros queremos. Santo Dios, pero nadie dice amén. La realidad, hermanos, me la avalan, son más de 35 años de pastor. Yo mismo, hermano, muchas veces he hecho cosas donde verdaderamente uno demuestra que aún todavía no está crucificado con Jesús. Vivimos un evangelio de gente que hace lo que quiere, que vive como quiere, que es capaz de decir incluso: yo soy así, ¿qué le voy a hacer? En mi manera de ser, en mi carácter. Se atreven a hablar en esos términos y se naturaliza en el ambiente evangélico. Y vivimos personas que hay que dejarlas ser porque su manera de ser
Pablo está diciendo morir con Cristo. Significa ser crucificado con Jesús. Significa que mi ego, mi yo, tiene que morir juntamente en ese lugar. O sea, tengo que permitir que el poder de Dios gobierne mi vida. No estoy aquí en el Evangelio para vivir como yo quiero. No estoy en el Evangelio para servir como a mí se me ocurre. Estoy en el Evangelio del Señor para hacer lo que Dios me demanda, para lo que Dios me pide, para lo que Dios me exija. Ser crucificado con Jesús significa, hermanos, una entrega total de mi vida a Dios. Una entrega total de lo que Dios me demande. Una entrega total de lo que el Señor me exija. Por eso, hermanos, es muy importante entender esto. Que cuando el Señor dice, y el apóstol Pablo también dice lo siguiente. Dice, sabiendo esto, dice Pablo, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Le escribe a los hermanos de Roma en el capítulo 6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, el día que yo me entregué a Jesús, el día que el Señor hizo una obra en mi vida, hermano, ese viejo hombre murió. Murió, hermano, fue crucificado. Esa vieja naturaleza fue crucificada. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Estamos recibiendo gente que no quiere morir. Estamos recibiendo en nuestras iglesias gente que no quiere crucificarse con Jesús. Estamos recibiendo personas que dicen, déjeme aquí nomás. Cuando la revelación de Dios no es esa. Dios le revela a Pablo que no es esa. No sé cuántos están de acuerdo, pero no es esa. Lo que dice Dios a Pablo es que él tiene que morir juntamente con Cristo crucificado. Para decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Estamos personas recibiendo gente con concesión. Estamos recibiendo personas que le ofrecen a Dios en cuota su servicio, su vida. Igual cuando usted saca algo a crédito, a 6 cuotas, a 24 cuotas. Si la cuenta es muy grande, usted la va a estirar un poco más para pagar el mes. Si la cuenta es pequeña, usted dice, la cuenta es pequeña, en 3 meses la puedo pagar. Pero si la cuenta es un poco media alta, los números son más fuertes, la cuenta es más cara, usted saca su cuenta y dice, no la puedo sacar en 3 meses. Me voy a tener que extender 12 meses para poder pagar la cuenta. Hay gente que está, hermanos, concesionando, hermanos, su servicio a Dios, su entrega a Dios, a cuentas, a crédito. Hermanos queridos, la verdadera revelación del Evangelio no es esa. Lo que Dios le pide al pecador es que se convierta completamente a Él. Sabemos, hermanos, que los procesos y los tratos de Dios son progresivos, pero ese es un tema de Dios. Dios, hermano, va a ir poco a poco revelando, enseñando, iluminando, capacitando. Lo importante de esto es que la decisión del ser humano sea, hermanos, totalmente una decisión sincera. Yo no me entrego a Cristo para decir, Señor, no estoy preparado. Y yo le pregunto, ¿y quién está preparado? Nadie está preparado. Tenemos que entregarnos por completo, y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.
No se trata de que yo tengo que aceptar a Dios preparado. El Señor le está diciendo: ven tal como tú estás, con tus limitaciones, con tus debilidades, con tus flaquezas, con tus miedos. Pero lo importante es que el hombre se entregue a Cristo, que la mujer se entregue a Cristo. Hay gente que dice: pastor, yo no me puedo entregar porque me cuesta dejar esto. Oh, mi pastor, yo no me puedo comprometer porque me cuesta dejar esto otro. Esa no es la revelación de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que dice Pablo en su segunda revelación que debemos ser crucificados juntamente con Él. En el Antiguo Testamento, hermanos, ustedes conocen este tema. Dice Deuteronomio, hermanos, y Pablo también, o el Nuevo Testamento alguna vez se da pequeñas referencias, pero más que nada Deuteronomio. Dice que no deben plantar árboles cerca del altar. No deben plantar árboles para acera. Dice así exactamente Deuteronomio 16. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te hayas hecho. ¿Qué significaba esto? Que no tenían que, hermanos, ocultar con la presencia de árboles, que no tenían que ocultar, que no tenían que esconder con las plantas de árboles que rodeaban la visión del altar. ¿De qué altar? El altar de sacrificio. Nosotros, hermanos, yo no estoy acostumbrado a ver un animal morir. Soy un pobre tipo, hermanos, que soy del supermercado y de algún negocio. Yo no sabría cómo matar una gallina ni un conejo. Pero los que saben, conocen acerca de esto, saben perfectamente que es un trabajo que no es hermoso. Quitarle la vida a un animal, personalmente degollar a otro animal, un animal que usted ha cuidado, un animal que usted ha engordado, un animal que usted, hermano, se ha desvelado por su salud, y que más tarde usted tiene que agarrar un cuchillo y quitarle la vida. Usted ve la muerte y la agonía del animal. El animal manifiesta, hermanos, que poco a poco la vida se le va. Por lo tanto, el altar es un lugar, hermanos, horrible. No es lindo ese lugar. El lugar, hermanos, del lugar santo es hermoso. El lugar santo, hermano, hay un altar del altar del incienso, con, hermano, aromático. El altar santísimo. Son lugares maravillosos. Son lugares preciosos. Son lugares limpios. Son lugares, hermanos, de santidad, de pureza, de limpieza, de colores. Hay aromas hermosos. Hay un candelabro encendido que ilumina. Pero si usted sale del lugar santísimo y va al patio, al atrio, usted se va a encontrar con el altar del sacrificio. Y ese altar del sacrificio está hediondo a pelo de animales. Hermano, hay manchas de sangre. Se huele, hermano, a muerte, porque constantemente es un verdadero matadero, donde los animales mueren todos los días, donde la sangre chorrea todos los días, donde el olor a los cuerpos de los animales quemados en las brasas, hermanos, se respira en el aire. Y por esa razón Dios les dice: no planten árboles para acera cerca de mi altar. Quiero que la gente vea cómo es la verdad, lo terrible que es el sacrificio. Hoy en día, hermanos, el evangelio de este tiempo ha plantado árboles alrededor de la cruz. Hoy nuestro altar del sacrificio no es como en el Antiguo Testamento.
El altar del Evangelio, el altar de la iglesia, el altar del sacrificio de este tiempo en el que vivimos, no es nada más y nada menos que el Calvario de la cruz. Ese es nuestro altar. Ese es el altar del sacrificio. Es ahí donde muere el Cordero de Dios. Es ahí, hermano, donde el Señor entrega su vida, su cuerpo, su alma, su espíritu. Es ahí donde el Señor, como Cordero, derrama su sangre en ese altar terrible del Calvario. Pero nosotros, hermanos, hemos permitido, sí, nosotros, nuestros propios corazones, usted, yo, hemos permitido que se levanten árboles para no mirar el sacrificio de Cristo. Por ejemplo, árboles del modernismo, árboles del liberalismo, árboles del neopentecostalismo, árboles del cesacionismo, árboles del humanismo, árboles del relativismo. Todos estos árboles se han levantado en la iglesia de este tiempo, que la gente ya no ve verdaderamente la revelación de la locura de la cruz. No lo ve. Y lo único que ve de la cruz es un evangelio que enseña cruces de cartón, sin, hermanos, sacrificio. Evangelios, hermanos, donde la gente va a hacerse la víctima más que, hermanos, el pecador. Hay un evangelio que victimiza al hombre. Hay un evangelio, hay una enseñanza que, hermanos, de alguna manera le dice a la gente que Dios está obligado a sus promesas, que tú eres lo más hermoso, que Dios te ama, Dios te quiere, te rodea de esto, de unción y va unción, y de prosperidad y de tantas cosas, y comienzan, hermano, a echar maldición. Escúcheme bien, no estoy en contra de nada de eso. Yo creo en el amor de Dios. ¿Cómo que no? Estoy hablando de esto. Creo, hermanos, en el Señor con todo mi corazón, que Dios me ama. Pero hay un evangelio que debe ser predicado en este tiempo, porque la cantidad de gente que hoy día acepta a Jesús no está mirando el sacrificio verdadero. No está viendo que aceptar a Cristo no es solamente venir a esperar sanidades. Vienen al evangelio esperando un milagro. Vienen al evangelio esperando liberación. Nadie viene mirando el sacrificio de la cruz. Todos buscan su propia comodidad y todos quieren servir en el evangelio a su manera, a su forma de ser. Y creen que Dios está obligado a también servir o dejarme servir de esa manera. Dios no puede estar a mi manera. Dios no puede estar a mi forma. Soy yo el que tengo que entender que debo estar a la manera de Dios. De lo contrario, estamos perdidos. Es Dios el que nos guía, no yo a Dios. Es Dios el que me demanda, no yo demando a Dios. Es Dios el que me exige, no yo exijo a Dios. Y que decreto y yo decreto. No decrete. No estamos llamados nosotros a exigirle a Dios nada. No estamos llamados ni autorizados a exigirle a Dios que haga cosas que Él no quiere hacer. Estamos llamados a morir juntamente con Cristo. Y esa es la obediencia máxima de un ser humano. Esa es la exigencia, la parte más, el top de toda una exigencia de vida. Las buenas intenciones nos sirven. Señor, te quiero seguir, decía un escriba. Y el Señor le dijo: oye, mira, las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y el escriba no le siguió. Así hay tantos escribas en la iglesia, en este evangelio moderno, donde el modernismo, donde el humanismo. ¿Saben lo que es el humanismo? El humanismo es una enseñanza donde al hombre se le pone en el centro de todo
y a Dios en su alrededor. El hombre es el centro de todo, pero el humanismo, hermanos, es una mentira satánica. Porque verdaderamente en la revelación de la palabra, el centro no es el hombre, el centro es Dios. Por eso a Dios se le honra, a Dios se le da gloria, a Dios se le da alabanza. Porque el hombre no es el centro. El centro de nuestra vida es Cristo. Fuera de Cristo nada podemos hacer. Yo soy la vid y vosotros sois mis pámpanos. Fuera de mí nada podéis hacer. En mi vida no soy yo el centro. En mi hogar no soy yo el centro. En mi familia yo no soy el centro, ni en mi matrimonio es el centro. Por eso las cosas están como están. Por eso los problemas que tenemos en el día de hoy. Porque nosotros desplazamos al Dios en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Él tiene que ser el centro de la familia, el centro del matrimonio, el centro de nuestra existencia. El centro de nuestra iglesia, juntamente crucificados con Él. Hemos levantado árboles que están impidiendo ver el verdadero cuadro horrible de la cruz. Y ya no vivo yo, dice Pablo, más vive Cristo en mí, como lo dije. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, Pablo en un momento más dice, porque en el mundo, dice, me es crucificado a mí y yo al mundo. Por lo tanto, la segunda revelación que Pablo recibe es que debemos ser crucificados juntamente con Él. La primera revelación fue el Cristo crucificado. La segunda revelación es que debemos ser crucificados juntamente con Él. Morir con Cristo. Morir en Cristo. Dejar, hermanos, que mi vida se entregue al Señor y permitir que mi vieja naturaleza muera, para que le dé paso a una nueva naturaleza, a una nueva mente, a un nuevo corazón, a una nueva vida. Tengo vida nueva, decía una alabanza. Es porque cuando nosotros nos crucificamos juntamente con Cristo, le dejamos a Dios toda la responsabilidad de mi vida. Es como decir, como decía el Salmo o el Proverbio: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Pon tu vida en las manos del Señor. Entrégate en las manos de Cristo. Renuncia a todo aquello que te impide servirle fielmente a Dios. Mira tu vida en esta noche. Mira tu corazón. Mira tu caminar del día a día. ¿Qué es lo que te impide realmente entregarte por entero a Cristo? ¿Qué es lo que te impide renunciar? ¿Qué es lo que te impide, hermanos, no tomar la decisión para decir: yo muero con Cristo crucificado? Quiero morir con el Señor. Quiero comenzar una nueva vida en Jesús. Renuncio a todo lo que yo antes creía que era lo que me sostenía. Y comienzo a vivir una vida en la que Cristo es mi Señor. Cristo es mi Rey. Cristo es mi Salvador. Cristo es el monarca. Él es como la nube que guiaba al pueblo de Israel en el día. Es como la columna de fuego que cubría al pueblo de noche. Es la lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La falta de conversión de este tiempo moderno es brutal.
gente saltando, gritando en los altares. Uno ve en los Facebook, hermano, no hay iglesia donde no muestre culto de gloria, danzas, saltos. Le diré algo sin nombrar a nadie, para que usted vea que cuesta crucificarse o cuesta cumplir con la segunda revelación. Diré de esta manera y lo diré con mucho respeto, sin mencionar y dar muchos detalles. He conocido a un joven evangelista y en las redes sociales, hermano, aparece bravamente predicando. Unción, usted ve los afiches, unción, poder, gloria. Usted ve los videos que sube, gente danzando, gritando, alabando, aleluya, la gloria de Dios, el poder de Dios, liberación. Estaba yo en Monte Águila y estaba con esto sí lo puedo yo mencionar, estaba con el pastor de Monte Águila en su casa, el pastor Enoch Soto. Y yo le dije a mi pastor que tengo que hacer una consulta sobre esta materia. Y llamo, hermanos, al pastor de este joven. Converso con micrófono abierto para que el pastor Enoch también escuche. Y la familia que estaba ahí, el papá, la mamá. Y hablo con el pastor anciano y le hago la consulta. Quiero saber de su boca cuál es la situación del presente de este varón que usted ungió. ¿Y sabe lo que me dice el pastor? Cosa que tengo que después hablar con algunos pastores porque es una información oficial. Me dice, pastor Marcelito, me dijo, qué bueno que me hizo esta pregunta y qué bueno que me llamó. Yo le dije a mi joven evangelista, bájate de las redes. Sale de todas las redes en las que estás, Facebook, WhatsApp, Instagram. Sal. Métete en oración y ayuno y deja que el Espíritu Santo tome control de tu ministerio. El joven se enojó, le levantó la voz al pastor, no estuvo dispuesto a hacer lo que el pastor anciano le pedía y se apartó del pastor. Porque el pastor, al margen de eso, cuando le levantó la voz, le dijo, bueno, y ahora te vas a disciplinar. Dijo el joven, no me voy a bajar ni de las redes, ni me voy a ir a disciplina. Lo que voy a hacer es irme. Y con un pariente cercano levantaron un nuevo ministerio. Yo dije, espero que me llame, espero que me salude, porque cuando me hable y me salude, le voy a hablar y le voy a decir, ¿qué te cuesta haber escuchado a tu anciano pastor? Y se lo dice Marcelo González, que Marcelo González, hermano, que hoy día usa un Face, pero Marcelo González, hermano, comenzó sin Face. Yo comencé sin WhatsApp. Yo sé lo que es comenzar nuestro ministerio evangelístico sin ninguna red social. Yo sé lo que es llegar al ministerio pastoral sin conocer en aquel entonces ninguna red social. Lo que a mí me pasó, hermano, en Los Ángeles, Cabrero, Monte Águila, fue justamente, hermanos, sin redes sociales. A mí me invita el pastor Luis González de Los Ángeles a dar un tema que se llamó, ¿qué es el cesacionismo? Y en ese lugar habían pastores invitados. Cuando yo doy el tema del cesacionismo, cuando termino el tema y termina el culto, un pastor se acerca y me dice, pastor, quiero invitarlo a mi iglesia. Viene otro pastor y me dice, pastor Marcelo, ¿cómo puedo saber de usted? Quiero invitarlo a mi iglesia. Quedaron los contactos hechos. Me fui a la semana después a esas iglesias y habían otros pastores invitados. Di los temas que tuve que dar. Por ejemplo, di el tema del milenio un domingo al mediodía. Lo dimos, hermano, en Los Ángeles también.
en otra iglesia. Y había otro pastor que era de Cabrero. Y me dice: Pastor Marcelo, deme el número porque lo quiero invitar. Al final, hermanos, llegué también a Talcahuano, porque el pastor Danilo Matamala me hace una invitación. Doy un tema acerca de la mayordomía, acerca del diezmo, y había un pastor que estaba ahí por primera vez. Y ese pastor, después que me ve y escucha, me dice: Pastor Marcelo, deme sus datos porque quiero que nos visite. ¿Qué le digo con todo esto? Le estoy diciendo a usted que todo lo que yo he trabajado en toda esta semana de ausencia, ningún pastor me conocía en ninguna red social. Ninguno me había visto a mí en Facebook. Ninguno me había visto en YouTube. No sabía nada de mí en WhatsApp. Todo lo que viví en Los Ángeles, todo lo que viví en Cabrero, todo lo que viví en Talcahuano, todo lo que viví en Monteáguila, todo lo que Dios hizo conmigo, todas las puertas que Dios abrió para mí, todas las bendiciones espirituales y económicas que recibí, todo fue debido al testimonio y al buen trabajo. Si un viejo como yo, que tiene 64 años de edad, ya cansado de tanto caminar, cansado, hermano, físicamente de tanto luchar, sabiendo que mi tiempo, hermano, es más corto, cuánto más un muchacho, hermano, lleno de vida, lleno de energía, lleno de salud, con todavía un futuro tremendo por delante. ¿Cómo no poder, hermanos, agachar su cabeza y poder decirle a su viejo pastor: amén, mi pastor, amén, mi pastor? Entraré en oración y entraré en ayuno y dejaré que el Espíritu Santo tome control de mi ministerio. ¿Qué le digo con esta lección? Le estoy dando a usted una información veraz. Le estoy hablando y compartiendo con ustedes algo tremendamente real que solo pasó hace un par de semanas. Y usted dice: ¿qué tiene que ver con lo que está predicando? Es que tome esto usted y en su medida tómelo para usted. Necesitamos ser crucificados juntamente con Cristo. ¿Entendió? ¿Pudo entender? Morir con Cristo. No hay excusas. No hay nada que tú puedas decirle a Dios que Él te comprenda. No hay palabras que Él pueda comprender, porque la máxima exigencia es morir. ¿Y quién quiere morir? ¿Quién quiere morir? Nadie. Entonces, ¿para dónde vamos así? Así que, hermanos, nadie quiere morir. ¿Para dónde vamos? ¿Qué salvación tenemos? ¿Qué vida eterna nos espera? ¿Qué cielo de Dios? Si no queremos morir, si no queremos crucificar nuestra carnalidad, si no, hermanos, no queremos crucificar nuestras irresponsabilidades, si no queremos clavar en la cruz juntamente con nosotros nuestra tibieza, nuestra frialdad, nuestra cobardía, nuestra falta de conversión. ¿Ustedes creen que todos los que están sentados aquí dedican tiempo real para orar? ¿Ustedes creen que todos los que estamos sentados aquí ocupan un tiempo solemne para la lectura de la palabra? Nadie quiere morir. Nadie quiere clavar en el calvario de la cruz sus propias pasiones, su propia carnalidad, su propia irresponsabilidad, su falta de conversión, su falta de amor a Dios.
hay mucha gente que está viva en su carne y que Dios le está pidiendo que debe ser crucificada juntamente con Cristo. Tenemos que morir con Él. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, tiene que morir el yo. Y eso no es sencillo ni para usted ni para mí, porque es una lucha de día a día. Porque mi carnalidad no quiere morir, porque mi propio yo no quiere rendirse a Dios. Y todos los días tengo que orar al Señor, y todos los días tengo que luchar conmigo mismo, y todos los días tengo que luchar con mi propia cobardía, con mis propias debilidades, con mis propias pasiones, con mis propios pensamientos, que muchas veces son pensamientos que son contrarios al pensamiento de Dios. Porque reconozcamos lo que muchos de nuestros caminos no son sus caminos. Reconozcámoslo en esta noche, que muchos de nuestros pensamientos no son sus pensamientos. No pregunte si a la iglesia le falta poder, porque ya se da cuenta del por qué. No pregunte que la iglesia de hoy, hermano, se ha llenado de farándula. No pregunte, hermanos, al día de hoy, ¿por qué tanta farándula? ¿Por qué tanta gente que acepta a Cristo y poco dura en el evangelio? Como dijo un viejo predicador que venía hace años acá: somos de plástico, somos de manteca, somos reciclables. Ya no están haciendo las cosas como antes, decía. Esos son los evangélicos de hoy. No quieren morir. Así como el ejemplo que yo le doy, no hay sujeción, no hay obediencia, no hay sujeción. Si yo no me sujeto a quien me llamó, si yo no me sujeto a quien me ungió, si yo no me sujeto y respeto la voz de aquel que fue mi maestro, si yo no respeto eso y paso por alto atropellando todo aquello, ¿qué me queda a mí el resto de mi vida? ¿Qué queda? Quedan gritos, saltos, pequeñas fogatas, venta de humo. Pero ya mi vida ha sido completamente envenenada, trastocada, donde no quise que mi yo fuese crucificado y morir juntamente con Cristo. La tercera revelación. La tercera revelación es que nos gloriamos en la cruz de Cristo. La primera fue el Cristo crucificado. La segunda es que debemos ser crucificados juntamente con Él. La tercera es, nos gloriamos en la cruz de Cristo. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gloriarme significa presumir. Gloriarme significa sentirme orgulloso de algo. Pablo decía en esta tercera revelación que Dios, que Cristo mismo le muestra en visión. Y lo lleva a Pablo a esta conclusión: que él debe gloriarse en la cruz de Cristo, sentirse orgulloso de la cruz de Cristo. Quizás para usted y para mí,
que somos lejanos, hermanos, a las costumbres y a la vida de aquel entonces. Y que desde que nacemos hemos oído cantar de la cruz, hablar de la cruz. Por lo tanto, nuestro pensamiento, hermanos, cuesta muchísimo poderlo encasillar en la idea del apóstol. Lo reconozco. Solamente el Espíritu Santo de Dios es el único que puede hacer posible que yo pueda en el Espíritu entender lo que la Biblia dice. Porque estoy lejos, hermanos, en otro sentido de entender esto. ¿Por qué? Pablo dice de esta manera que para él es, hermanos, que está lejos de mí gloriarse de las cosas de él mismo, sino que el gloriarse para él es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo se podía, hermano, y con razón gloriarse de sus propios logros. Hermanos, el apóstol Pablo hablaba varios idiomas, pertenecía al colegiado de fariseos, era del linaje de Israel, era hebreo de hebreo, era discípulo del gran maestro Gamaliel. Pablo podía gloriarse de muchas cosas. Nosotros nos gloriamos también de nuestro conocimiento, nos gloriamos de un buen trabajo, nos gloriamos algunos de juventud, los que son jóvenes, nos gloriamos de algún bien material, nos gloriamos de tener una casa, nos gloriamos de tener un auto, nos gloriamos de tener amigos, como yo aquí en Roca. Nos gloriamos de ser conocidos. Nos gloriamos de conocer muchos lugares. O sea, nosotros también podemos gloriarnos de muchas cosas. Sentirnos orgullosos de haber logrado un título. Pero el apóstol Pablo dice que nada de eso a él lo llena. Pablo se gloria de la cruz de Cristo. Es como decir, hermanos, para que se entienda aquí, es como que si alguien, hermanos, se gloriara del cordel, de la soga con la cual se ahorcó, se quitó la vida un amigo, un pariente. ¿Se imagina usted que alguien, hermanos, se gloriara de esa soga? Se sintiese orgulloso de ese cordel con que alguien se quitó la vida, alguien cercano. ¿Se imagina usted gloriarse de la silla eléctrica donde mueren sujetos y levantar la silla eléctrica, gloriarse del cordel, gloriarse de la soga, gloriarse de la silla eléctrica, cantarle a la soga, cantarle a la silla eléctrica? Eso sería una, ¿qué sería una? Dígalo bien, sería una total locura. Eso es la cruz. Así es la cruz. La cruz, hermanos, es eso. Gloriarse en la cruz es una locura. El mensaje de la cruz es una locura. Pablo se gloría de esta manera en la cruz, como si fuera algo tremendamente aplaudible. Se gloría de la cruz, un lugar de maldición. Hermano, la Biblia enseña y señala que de parte de Dios considera que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo se puede gloriar alguien de un lugar que es catalogado como maldición? Un lugar de perdición, un lugar donde va la gente más terrible, más malvada. Crucificaron a Jesús al medio de dos ladrones. Eso significa que la posición de estar al medio era crucificado el más malvado, era el que tenía más cargos, era el hombre más terrible.
Y los que estaban al lado eran menos bandidos, eran menos malhechores. Malhechores en sí, pero de menos categoría. En cambio, el que se crucificaba al medio se levantaba un poco más. Y el que estaba crucificado en medio se consideraba que era el más malvado, el más maldito. Qué terrible. ¿Te das cuenta que eso es tremendamente vergonzoso? ¿Cómo piensas tú, hermano, morir en una silla eléctrica, acusado de cuántas, hermanos, delitos? ¿Cómo es posible que en un país te ahorquen acusado de tanta maldad? Es vergonzoso. Es para, hermano, no comentar. Es para no hablar. Es para decir, no me toquen ese tema. No me hablen de eso. Me hace mal hablar de eso. Me hace hablar recordar aquello. No me saquen eso. No me publiquen eso. ¡Qué vergüenza es eso! No, ni lo mencionen siquiera, porque es vergonzoso. Pero Dios le revela a Pablo en su tercera revelación, que yo hablo, que debe gloriarse, que debe sentirse orgulloso de la cruz. Debe sentirse glorioso, debe sentirse bendecido, debe sentirse orgulloso de la cruz del Calvario. Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Pablo sabe que su lugar de maldición ya está llamado por esta revelación a sentirse bendecido, y se gloría en la muerte de Jesús en ese lugar. Pablo comprendió el significado profético de la cruz. Y aquí voy a hablar de 3 puntos que Pablo revela del por qué él se siente orgulloso, del por qué él se gloría de la cruz. A ver si tú me acompañas. ¿Por qué Pablo se siente orgulloso y se gloría en la cruz de Cristo? Primero, porque la cruz era y es la evidencia suprema del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero que Pablo, hermanos, recibe para entender que la cruz de Cristo es la evidencia y la manifestación suprema del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero también Pablo escribe a los romanos y dice, Romanos 5:8, ¿se acuerdan? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo segundo que Pablo entiende de el por qué se gloría en la cruz de Cristo es que la cruz es la mayor prueba de la justicia de Dios. Pablo enseña lo siguiente: porque la paga del pecado es la muerte. Pablo sabe que la cruz es la mayor prueba de la justicia de Dios, que nadie se va a escapar, que todos los hombres, cualquiera sea su condición, tendrán que pagar su culpa. Porque dice la palabra del Señor, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿qué te espera a ti? ¿Qué me espera a mí? ¿Qué le espera a tanta gente, hermanos, que rehúsa conocer a Dios, rehúsa acercarse a Dios, rehúsa convertirse a Dios? ¿Qué le espera a esa gente? ¿Qué le espera a usted y a mí? La cruz es la mayor prueba de la justicia de Dios, porque si Él no escatimó a su propio Hijo, ahora el pecador que va directo al infierno,
El pecador que va directo a la condenación eterna tiene que mirar al Hijo de Dios crucificado. Debe temblar y horrorizarse que la justicia divina se aplicará sin titubear, sea príncipe, monarca, millonario, exitoso, cantante, hombre de familia, hijo, madre, científico, médico. Ninguno tendrá excusas ante el juicio de Dios. Solo la mirada de fe. El hombre tiene que poner su mirada en aquel que está colgado en el madero. El que crea en él, hermano, y en su muerte será justificado, dice la palabra del Señor. Una doctrina que se ha enseñado aquí. Justificado. Cuando yo creo en aquel que murió en el Calvario, soy justificado por lo que Él hizo por mí. Ya Dios no te mira para juicio eterno. Ya Dios no te mira para condenación. Ya Dios no me mira para el infierno, porque he creído, porque he puesto mi mirada en aquel que está colgado en el madero de la cruz, y he puesto mi fe en lo que Él hizo por mí, por ti, por ti, por ti. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa eso? Las mismas serpientes que estaban dando muerte a la gente, se tuvo que levantar una imagen de esa serpiente para darle vida a todos que pusiesen su mirada en ella. La misma cruz que le da muerte a Cristo es la misma cruz que te da vida hoy a ti, que te da vida hoy a ti, que te da vida hoy, que te da vida hoy, que te da vida hoy. Mira la cruz, mira la cruz, mira la cruz. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La justicia de Dios. Tercero, Pablo recibe esta revelación del que se siente orgulloso, porque Pablo se gloria en la cruz de Cristo, porque la cruz y por la muerte del crucificado se alcanza la meta de la redención y la derrota de Satanás. Hermanos, el libro de Apocalipsis nos señala algo glorioso, que por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, vemos en Apocalipsis, dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos, porque fuiste inmolado, sacrificado en la cruz, y con tu sangre, aquella que se derramó en el Calvario de la cruz. Porque yo le voy a decir una cosa: el Señor solamente derramó su sangre una sola vez, y lo hizo una sola vez y en un solo lugar, en un solo lugar, en un solo lugar, en un solo lugar. Esa sangre se derramó en el Calvario de la cruz, en un solo lugar y una sola vez, en el Gólgota, en el monte de la calavera. Ahí la sangre del Cordero de Dios se derramó para salvación, para redención, para que el hombre alcanzara el perdón de los pecados. Esa sangre se derramó una sola vez y en un solo lugar. No se derramó allá, no se derramó acá, no se derramó allá, se derramó en el Gólgota. Y ahora nosotros en este tiempo tenemos que creer lo que Cristo hizo hace 2000 años atrás, por amor a ti, por amor a mí. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La sangre de Cristo, la cruz de Cristo, nos lleva a la redención, la meta de la redención, y a derrotar a Satanás.
La palabra del Señor nos dice más tarde también, hablando, hermanos, a los colosenses, y dice de esta manera: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando, significa despojando, desolando, desnudando, no dejando nada, y despojando a los principados, y despojando a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, en la cruz, en la cruz. Cristo venció al diablo en el Calvario de la cruz. Al que tenía el imperio de la muerte, con su muerte Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte. Ahora Cristo es el Señor. Cristo es el Señor, el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Cristo tiene las llaves. Tiene toda potestad. Triunfó sobre las potestades malignas. Triunfó sobre los planes del diablo. Triunfó sobre las huestes de maldad. Triunfó sobre el poder del infierno. Triunfó muriendo y clavando en el Calvario de la cruz. Por eso Filipenses agrega lo que muchas veces ustedes me han escuchado decir: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo tenía razones para gloriarse en la cruz de Cristo. Pablo le dice a los corintios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. El poder de Dios. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. El Señor, hermanos, venció, nos redimió. Éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo. Por su cruz hemos sido libertados. Estábamos en cadena, en tristeza, en tinieblas de maldad. En tinieblas de maldad, lejos de mi Salvador. Preso era de ciega pasión, sin pensar que el fin del rebelde pecador. ¿Qué dice después? De las tinieblas a la luz, de tinieblas a la luz. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce la redención. Cristo en la cruz nos redimió. Cristo en la cruz nos libertó. Cristo rompió las cadenas que el diablo tenía atado. Cristo nos libertó de aquel satánico amo que estaba gobernando nuestras vidas, que nos llevaba engañados a la misma condenación eterna. Pero Cristo en el Calvario nos redimió, libertó nuestras vidas, cortó las cadenas, sacó las ataduras, quitó las vendas de nuestros ojos por su sangre preciosa derramada en el Calvario de la cruz. Ahora usted dice: ahora entiendo por qué Pablo se gloría en la cruz.
Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Hermanos amados, Pablo se gloría en la cruz del Señor, porque la cruz era la evidencia suprema del amor del Padre, porque la cruz era la mayor prueba de la justicia de Dios, porque la cruz y por la muerte del crucificado se alcanza la meta de la redención y se derrota el poder de Satanás. ¿Cómo no sentirme contento del Calvario? ¿Cómo no sentirme, aunque para otros es locura, para nosotros es salvación y poder de Dios? Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. El Papa lleva, hermano, en un báculo una cruz doblada. Hermanos, Cristo venció en la cruz. Lo mataron en su carne, lo hicieron pedazos. Pero Cristo fue el gran victorioso del Calvario. Venció. Pudo pasar esa prueba cuando el Señor dijo: pasa de mí esta copa. Pero al final dijo: hágase tu voluntad. Estuvo colgado, hermanos, con cuerdas y clavos. Los dos ladrones agonizaron más tiempo y sus piernas fueron quebradas con martillos. Pero mi Señor murió pronto, que no fue necesario quebrarle ningún hueso. Mi Cristo en ese día entregó su espíritu. Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y en la tarde hubo un temblor, un terremoto que sacudió la tierra, porque había muerto un justo. Y más que un justo, el Hijo de Dios, el igual a Dios, Dios. Padre eterno, en esta hora, Señor, quiero concluir este mensaje que he compartido con la iglesia. Como siempre, Señor, se siembra y esta semilla caerá en diferentes tierras, en diferentes corazones. Señor, a algunos posiblemente esta palabra le va a durar un día, 2 días, o algunos simplemente ni siquiera posiblemente haya entrado y penetrado para que la tierra la cubra. Pero nuestra esperanza, Señor, es predicar. Te dejo a ti, Señor, la obra. Te dejo a ti que tú conviertas los corazones, que entendamos que tenemos que morir juntamente contigo, porque esa es la revelación de la cruz, la locura de la cruz para los que se pierden. Creer en aquel que murió en el Calvario, creer en aquel que fue crucificado, creer en aquel que está muriendo y agonizando, aquel que tiene una corona de espinas. Creer en los méritos de aquel que murió para alcanzar la salvación es locura. Pero nosotros es salvación y es poder de Dios. Gracias por esta palabra. Gracias por este mensaje. Que muchos sean edificados a través de este, Señor, de esta exhortación. Muchas vidas pueden ser alcanzadas en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Bendiciones. Templo Adonai de la Asamblea Cristiana Pentecostal América Isabel, aquí en Argentina. Comparte este tema, comente, hágalo llegar a otras personas también usted. Un abrazo. Quería mi